Te contábamos hace un ratito lo que está pasando con el DNU de Javier Milei y este fallo de la justicia que suspende por lo menos las reformas laborales. Para hablar de este tema tenemos a Félix Lonigro, él es abogado constitucionalista. Buenos días, Félix, te saluda Agustina Bassi y te pregunto en primera instancia, para quienes no somos avesados a temas judiciales, ¿cómo nos puedes explicar llanamente qué es lo que está pasando, ¿no? Este nuevo round entre la justicia y el gobierno nacional? ¿Es un conflicto de intereses? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal? Buen día, Agustina. ¿Cómo estás? No, este es el funcionamiento de las instituciones. El conflicto de intereses se produce cuando hay una norma que afecta a un particular, o en este caso a los trabajadores, y la CGT en representación de los trabajadores inicia una acción legal. Sí. Así funciona el sistema. Existen gobernantes que dictan normas que pueden afectar intereses o derechos o libertades de la gente, y existe un poder judicial que está justamente para esto. Existe un contrapeso, que es el Congreso, que es el que tiene que abordar determinadas cuestiones. El presidente de la Nación, bueno, ha enviado un proyecto de ley al Congreso, un mega proyecto de ley, un mega decreto. Lo que se pretende es que el Congreso resuelva todo casi a libro cerrado, cosa que no está bien desde el punto de vista institucional, más allá de que el presidente tiene facultades para ejercer atribuciones del Congreso, pero en la medida de que existan circunstancias excepcionales, y uno lo que advierte es que en estos 1000 artículos en los que se dividen la mega decreto y la mega ley, bueno, las circunstancias excepcionales tienen que darse cuando se dicta un DNU. O sea, hablemos de los 366 artículos del Sí. DNU, obviamente en el 40% de los casos no existe la necesidad de urgencia que amerite saltear el trabajo del Congreso. Así que yo creo que en este sentido esto es lo que ha generado una cantidad de amparos en los que básicamente a lo que se apunta es a que no existen circunstancias excepcionales. En el caso de la legislación laboral, yo creo que donde puede haber más circunstancias excepcionales es justamente en esto que la CGT dice que no, pero bueno, lo tendrá que evaluar la justicia, porque así es el Ahora, funcionamiento del Estado de Derecho. por el momento esto pone en pausa las reformas laborales que quería hacer Javier Milei, pero ¿cuál es el futuro que vislumbrás? ¿Cuáles son los pasos que siguen después de esto? Porque ya desde el gobierno dijeron que van a apelar a este fallo. Bueno, una medida cautelar significa poner en suspenso una norma que uno está cuestionando. Entonces, mientras se resuelve el fondo de la cuestión, se solicitó que se frene la vigencia del decreto en cuanto al tema laboral. Bueno, perfecto, la justicia hizo lugar a esto. Si el gobierno apela, lo normal es que cuando el gobierno apela a una medida cautelar como esta, la norma cuestionada vuelva a tener vigencia. Eso es lo normal. Sí. Es decir, el principio general sería que si ahora el gobierno apela, el DNU en este tema vuelve a tener vigencia. En este caso no va a ocurrir, porque ¿Por qué? la ley que regula las medidas cautelares contra el Estado establece que cuando la medida cautelar se concede para defender a sectores vulnerables, y en este caso la Cámara Laboral ha entendido que los trabajadores son un sector vulnerable, Sí. entonces la apelación no mantiene la vigencia de la suspensión, es decir, la apelación no le devuelve la vigencia a la norma cuestionada. Por eso es que yo creo que, sin perjuicio de que probablemente esto pase a la justicia federal en lo contencioso administrativo, lo que va a pasar a la justicia es un expediente laboral o del fuero laboral con una medida cautelar puesta. Entonces tengo idea de que esto es probable que ocurra después de la feria, y por lo tanto durante el mes de enero, por más que apele el gobierno, probablemente el decreto siga suspendido en cuanto a estas cuestiones laborales. Después en febrero veremos qué pasa. Félix, Virginia Porcela te saluda. Es una ensalada realmente, todo se convierte en una maraña. Para clarificar, en definitiva, ¿qué fuero de la justicia va a terminar decidiendo si, sobre la cuestión de fondo, si había necesidad de urgencia para aplicar los cambios laborales? Eso por un lado. Y al mismo tiempo el Congreso. ¿Qué pasa si el Congreso avala o directamente no se expide sobre el DNU? Bueno. ¿Qué fuero va a intervenir? Bueno, yo creo que va a pasar esto al fuero laboral.
Lo que pasa es que la Cámara dijo que todavía esa decisión no estaba firme y entonces por eso tomó esta medida cautelar, o concedió esta medida cautelar, pero creo que va a terminar siendo atraída por el juzgado de Furnari, que es el que tiene las otras acciones colectivas. Con respecto al Congreso, vamos a ver qué pasa. El Congreso, para poder voltear al DNU, necesita manifestarlo expresamente con la voluntad de las dos cámaras. Son dos resoluciones, una de diputados y una de senadores. Para voltearlo tiene que ser expresamente a través de las dos cámaras. Si el Congreso decide voltear el DNU y decide dejarlo sin efecto, insisto, expresamente con las dos cámaras, bueno, yo creo que ya después la justicia va a declarar que la cuestión es abstracta y todos los procesos judiciales van a caer. Ahora, si el DNU sigue vigente, y puede seguir vigente, o porque solo una Cámara lo aprueba, o puede seguir vigente porque lo aprueban las dos, por supuesto, o puede seguir vigente porque no lo tratan. Entonces, en la medida que esto ocurra, mientras se mantenga la vigencia del decreto, bueno, va a quedar seguramente la posibilidad de que la justicia lo voltee. Fíjate vos, si el Congreso lo aprueba expresamente, aun cuando fuera expresamente aprobado por las dos cámaras, luego lo podrían declarar inconstitucional igual, como ocurre con una ley. El Congreso sanciona una ley y luego eventualmente se la puede declarar inconstitucional. La única forma que la justicia va a decir, bueno, listo, ya no intervengo, es si las cámaras lo rechazan al DNU. Pero si no, siempre va a quedar abierta la posibilidad de que la justicia lo declare inconstitucional. Gracias, Félix. Félix Lo Nigro, abogado constitucionalista, bueno, muy claro, sobre la suspensión.